Nikola Tesla no fue simplemente un inventor, fue una de las mentes más enigmáticas de la historia moderna. Su trabajo cambió la forma en la que entendemos la electricidad, pero su vida personal es mucho menos conocida. Nació en 1856, en una región que hoy forma parte de Croacia. Desde temprana edad mostró una forma de pensamiento distinta. No se limitaba a observar el mundo. Lo analizaba mentalmente en detalle, como si pudiera simularlo en su mente. Hay registros de que podía visualizar máquinas completas sin necesidad de dibujarlas primero. Este tipo de pensamiento no era común para su época. Mientras otras personas aprendían mediante ensayo y error, Tesla trabajaba de forma mental. Diseñaba inventos completos en su imaginación. Probaba su funcionamiento sin construirlos primero. Esto le permitía detectar fallos antes de que existieran físicamente, pero también lo aislaba del método tradicional de ingeniería. Su interés por la electricidad no comenzó como una curiosidad superficial, se convirtió en una obsesión estructurada. No solo quería entenderla, quería dominar su comportamiento. En aquella época, la electricidad aún no era completamente comprendida. Era un campo de desarrollo con teorías en conflicto. Tesla creció en un entorno donde la disciplina científica era muy estricta, pero su forma de pensar no encajaba fácilmente con los métodos tradicionales. Esto generó fricción en sus primeros años de formación. Aún así, continuó desarrollando su capacidad para visualizar sistemas complejos. Existen descripciones donde Tesla afirma poder ver imágenes completas en su mente, no como ideas vagas, sino como construcciones precisas. Esto incluía engranajes, motores y sistemas eléctricos completos. Este tipo de pensamiento es muy poco común incluso hoy. Con el tiempo, esta forma de pensar lo llevó a desarrollar ideas que no solo eran avanzadas, sino difíciles de comprender para su época. Y aquí comienza la parte más importante de su historia, la que cambiaría la relación del mundo con la electricidad. A medida que Nikola Tesla avanzaba en su trabajo, su forma de pensar comenzó a reflejarse directamente en sus inventos. No se trataba solo de mejorar lo existente. Su enfoque era diferente. Esto generó una diferencia constante entre su visión y el resto de la industria. A medida que sus ideas se volvían más avanzadas, también aumentaba la distancia entre su visión y la realidad tecnológica de su tiempo. Y aquí comienza una de las etapas más debatidas de su vida, la construcción de su proyecto más ambicioso y más incomprendido. En la historia de Nikola Tesla, no todo fue innovación y descubrimiento, también hubo conflicto. Un enfrentamiento que no solo fue técnico, sino también estratégico y económico. Por un lado estaba Thomas Edison. Defendía el uso de la corriente continua. Por otro lado, Tesla proponía la corriente alterna. No era solo una diferencia técnica, era una diferencia de enfoque sobre cómo debía construirse el futuro de la electricidad. El sistema Edison ya estaba implementado. Había infraestructura, inversiones y patentes funcionando. La propuesta de Tesla implicaba un cambio completo del sistema existente. Esto no solo afectaba la tecnología, también afectaba el control del mercado eléctrico. Con el tiempo, el conflicto entre ambos sistemas se intensificó. No se trataba únicamente de debates científicos. Se convirtió en una competencia por definir el estándar eléctrico del futuro. Cada sistema tenía defensores, argumentos y pruebas técnicas.
Edison trabajaba con un enfoque más práctico e inmediato, mientras que Tesla pensaba en sistemas más amplios y eficientes a gran escala. Esta diferencia influyó en la forma en la que ambos eran percibidos dentro de la industria eléctrica. Aunque las ideas de Tesla eran técnicamente sólidas, no siempre contaban con el mismo respaldo financiero o empresarial. Esto afectó la velocidad con la que podía desarrollar sus proyectos. Algunos de sus trabajos quedaron incompletos o limitados por falta de recursos. A pesar de las dificultades, Tesla continuó avanzando con sus ideas. Su enfoque se volvió aún más ambicioso. Ya no se trataba solo de mejorar la electricidad, sino de cambiar la forma en la que la energía se entendía y se utilizaba. En este punto de su vida, Tesla ya no solo era un inventor, era alguien que trabajaba con conceptos que superaban la tecnología de su época. Y es aquí donde aparece uno de sus proyectos más misteriosos, un proyecto que aún hoy genera debate. A principios del siglo XX, Tesla inició la construcción de una estructura que no tenía precedentes. Su nombre era Wardenclyffe. El objetivo era transmitir energía sin necesidad de cables, no a pequeña escala, sino de forma global. Tesla imaginaba un sistema donde la energía no dependiera de infraestructuras tradicionales. Para su época, esta idea era extremadamente avanzada. El proyecto requería una escala de inversión muy alta. Además, la tecnología disponible no estaba completamente alineada con su visión. Esto generó retrasos y dificultades constantes. La distancia entre lo que Tesla imaginaba y lo que podía construirse era significativa. Aún así continuó desarrollando el proyecto durante años. Wardenclyffe representa uno de los puntos más debatidos de su carrera, no solo por lo que se construyó, sino por lo que pudo haber representado. A medida que avanzaban los años, la posición de Nikola Tesla dentro del mundo científico comenzó a cambiar. Sus ideas seguían siendo avanzadas, pero el contexto a su alrededor ya no era el mismo. Muchas de sus investigaciones requerían inversión constante. Esto provocó que varios de sus trabajos quedaran incompletos o se detuvieran antes de tiempo. Con el paso del tiempo, Tesla comenzó a alejarse del modelo industrial predominante. Mientras otros inventores se enfocaban en aplicaciones prácticas y rentables, él seguía trabajando en conceptos de gran escala. Esta diferencia redujo su presencia dentro de los círculos de innovación más influyentes. En los últimos años, Tesla llevó una vida más reservada. Se hospedaba en distintos hoteles en Nueva York, cambiando de lugar con frecuencia. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en ideas, notas y observaciones personales. Esto dejó una parte importante de su trabajo en un estado incompleto. Con el tiempo, la forma en la que era visto también cambió. De ser considerado el inventor clave en el desarrollo de la electricidad, pasó a ser una figura menos central dentro de la industria. Aunque sus contribuciones seguían siendo fundamentales en su vida diaria, Tesla se volvió cada vez más solitario. Su rutina se centraba en la observación, el pensamiento y la planificación de ideas. No hay evidencia de que abandonara su interés por la ciencia, pero sí de una reducción en su interacción con el entorno científico activo. Sin embargo, incluso en esta etapa de su vida, Tesla seguía dejando ideas y conceptos que no fueron completamente comprendidos en su tiempo. Algunas de sus notas y afirmaciones continúan generando debate hasta hoy, y es aquí donde su historia entra en una fase aún más enigmática. A pesar de las dificultades, Tesla continuó desarrollando conceptos que iban más allá de la tecnología disponible en su época. Entre sus propuestas más debatidas se encontraba la posibilidad de un sistema global de transmisión de energía, un modelo donde la energía pudiera distribuirse sin necesidad de cables tradicionales y gratuita. Aunque nunca se implementó a gran escala, la idea sigue siendo objeto de análisis. Su trabajo tuvo un impacto real en la tecnología moderna.
Su contribución al desarrollo de la corriente alterna permitió la expansión de sistemas eléctricos a gran escala. Este modelo se convirtió en la base de la distribución eléctrica que se utiliza en gran parte del mundo actual. Muchas de las ideas que propuso fueron fundamentalmente para el avance de la ingeniería eléctrica. Con el paso del tiempo, la figura de Tesla también ha sido rodeada de interpretaciones, teorías y relatos que mezclan hechos reales con un poco de especulación. Esto ha contribuido a que su historia se perciba como algo más complejo de lo que fue estrictamente en términos técnicos. También se llegó a decir que tuvo contacto con seres pleiadianos o extraterrestres y que recibió señales, al menos de otra especie. No se sabe por qué se aisló, si fue por presión de la industria eléctrica, porque todos sabemos que cuando prevalecen los intereses de las industrias grandes, que en este caso es la industria eléctrica, al menos en la mayoría de los libros de la educación moderna, no se habla de Tesla nunca. Eso también es un dato curioso, que jamás se habla de Tesla. No se entiende el por qué, siendo una persona tan importante y que gracias a él, pues tenemos electricidad. Tal vez por eso su historia sigue generando interés, porque no solo habla de lo que fue posible en su época, sino también de lo que aún hoy seguimos tratando de comprender. Y en ese punto, la historia deja de ser solo sobre un inventor y se convierte en algo más amplio. Si este tema es de tu agrado y te interesa, te invito a suscribirte, a compartir y a dejarme un comentario. ¿Por qué crees que en ninguna escuela se enseña sobre Nikola Tesla, siendo una figura tan importante?